Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Como veis ahí, el título del mensaje en esta tarde es cómo alabar a Dios o alabando a Dios, cómo vivir en alabanza al Señor, incluso en tiempos difíciles. Acaba de recordarnos nuestro hermano Víctor, cómo José pasó por tiempos difíciles, muy difíciles, pero él siguió confiando en el Señor. Y ahora vamos a ver la manera en que nosotros podemos alabar al Señor aún en tiempos difíciles. Mira lo que dice Efesios 1:3. Esta es la Nueva Versión Internacional. Alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con Cristo, con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, el evangelio que os trajo salvación, y creísteis en Él, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu Santo garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Como veis, en este pasaje aparece varias veces la palabra alabanza. Empieza el versículo 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. También lo vemos también en versículo 6. Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en el amado. En el versículo 12 vuelve a repetir lo mismo. Para que seamos para alabanza de su gloria. Y termina el pasaje que hemos leído diciendo para alabanza de su gloria. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que nuestro propósito principal es que alabemos al Señor, le adoremos. Primera Tesalonicenses 5:18 dice que demos gracias a Dios siempre, en todas las cosas, porque esta es la voluntad del Padre que está en los cielos. Y Efesios 5:18, un poquito más adelante, si lo miramos, abrimos ahí, Efesios 5, versículo 18, dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice que no seamos llenos de vino, literalmente lo dice así: no te emborraches con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sed llenos del Espíritu, y anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canta y alaba al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego entonces, somos llamados a vivir en alabanza a Dios siempre, cualquiera que sean nuestras circunstancias. Somos llamados a alabar a Dios, y los cánticos de hoy no han podido venir mejor, porque ese que hemos cantado ahora, alaba. Estás sufriendo, alaba. Estás llorando, alaba. Estás en problemas, alaba. Siempre alaba a Dios. Tu alabanza Él la escuchará. Exactamente de eso va el pasaje de Efesios 1. Porque muchas veces nosotros fallamos en alabar a Dios. Nuestra alabanza muchas veces es superficial, solamente es por encima, es decir, de dientes para afuera, pero no del corazón para afuera. Y muchas personas solo alaban a Dios cuando las cosas les van bien.
Solo adoran cuando todo es favorable. De hecho, hay personas que alaban a Dios solo en la iglesia. Durante la semana parece que no tienen tiempo de alabar a Dios. Y hay otros también que alaban y adoran a Dios solo cuando el ambiente está bueno. Entonces, alguien me contaba el otro día que venía de una iglesia muy grande en su país y dice que había allí muy buen ambiente para alabar a Dios porque había una gran multitud. Entonces, cuando hay una gran multitud parece que el ambiente es para alabar a Dios, y cuando hay pocos el ambiente no es para alabar a Dios. La alabanza no depende de cuántas personas hay, de cuán grande es la orquesta que hay, de cuán bien me va la vida, de cuán favorable es el ambiente o las circunstancias. La alabanza depende de algo mucho más profundo. ¿Tú sabes dónde escribió Pablo esta carta a los Efesios? ¿Dónde estaba? Pablo no estaba en una convención de apóstoles. ¿Dónde estaba? En la cárcel. Y sin embargo comienza esta increíble epístola a los Efesios, que es una de las joyas de la Biblia, diciendo, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No empieza diciendo, mirad hermano, estoy en la cárcel, qué mal, no puedo hacer nada, mira cómo estoy, ojalá Dios tenga misericordia de mí y me saque de aquí. No, Pablo enfoca su corazón no en cuánto me pasa y qué me pasa y por qué estoy aquí, qué injusto es que yo esté en la cárcel. Pablo enfoca su corazón en Cristo, porque Pablo vivía para Cristo y no permitía que las circunstancias actuales de su vida, sus problemas, sus sufrimientos, su enfermedad que tenía, tú lo sabes que tenía, Pablo tenía una enfermedad, probablemente los ojos. Segunda de Corintios dice que le había pedido al Señor que la quitara y Dios le había dicho, bástate en mi gracia. Pablo estaba enfermo, Pablo estaba en la cárcel, Pablo no podía predicar, Pablo tenía también su soledad y sus problemas, pero ¿dónde estaba enfocado Pablo? No en cómo me va la vida, sino en Cristo. Por eso él dice y empieza con este himno maravilloso. En nuestra versión de la Biblia no se ve eso, pero en el original, donde se escribió, toda esta frase, esto que hemos leído, versículo 3 a versículo 14, es una sola frase. Es como un canto. Es como alguien que recita un poema porque está recordando todo lo que Cristo ha hecho, todo lo que Cristo le ha dado, y no puede parar de alabar, no puede parar de adorar. A veces pasa eso, ¿no? A veces hay un hermano que empieza a alabar a Dios en la reunión de oración o en el culto y no puede parar de bendecir, de adorar, de adorar a Dios, porque recuerda, viene a su corazón cuánto es el amor que Dios nos tiene, cómo nos cuida, lo que pasó en la cruz, cómo Él nos perdonó, cómo nos da la vida eterna, y entonces no puede parar de alabar a Dios, ¿no? Hay otro cántico que dice eso, no puedo parar de alabarte, porque el corazón, cuando se centra en Dios y en las cosas de Dios, reacciona de esa manera. Pablo entonces estaba encarcelado, pero su corazón no estaba encarcelado. Pablo lo estaba pasando mal en su cuerpo, pero su alma se deleitaba en el Señor. Y es por eso que en esta tarde quiero decirte 5 cosas. 5. Vamos a ver si después, si quieres merendar, tendrás que recordarlas. 5 cosas que te voy a recordar. 5 cosas que podemos hacer para que podamos alabar al Señor siempre. ¿Vale? 5 cosas que vemos aquí que podemos hacer para alabar al Señor siempre y no permitir que nadie nos robe nuestra alabanza a Dios. ¿Vale? Porque esa es la obra de Satanás, la obra de este mundo. Apartarte de la alabanza a Dios. Quitarte el gozo, quitarte el deleite en el Señor. No lo permitas, aun cuando tus circunstancias sean duras. La primera de ellas, conoce al Señor a quien adoras. Conoce al Señor a quien adoras. Cuando Pablo empieza a alabar a Dios, ¿por qué le alaba? Porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y empieza a decir que hemos sido escogidos en Él, que nos amó antes de la fundación del mundo, que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, que nos dio a su Hijo para que a través de su sangre tuviésemos el perdón de los pecados, que nos dio a conocer el misterio de su voluntad en el tiempo apropiado, y todo según su plan y su propósito, para que seamos de la alabanza de la gloria de su gracia. Pablo nos dice, bueno, voy a alabar al Señor porque me gusta la canción que vamos a cantar hoy. Voy a alabar al Señor porque me ha ido bien y estoy bien, estoy contento y me ha pagado el jefe más de lo que debía. No, Pablo alaba a Dios y adora a Dios porque conoce al Señor.
Entonces, nadie puede alabar al Señor de una manera profunda si no conoce a quién adora, a quién alaba. Y es por eso que muchos que dicen que alaban a Dios y tienen la Biblia en el cajón en su casa, ¿qué adoración y qué alabanza es esa? ¿Cómo puedes alabar tú a quien no conoces? ¿Cómo puedes tú adorar de quien no sabes nada o prácticamente nada? ¿Cómo es posible que alguien pueda alabar a Dios y no tenga interés en conocer a ese Dios al que alaba y adora? El Señor Jesús dijo que hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y le dijo a la samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Porque la salvación viene de los judíos. Los samaritanos estaban adorando a Dios, pero de una manera equivocada, de una manera que no entendían el propósito de Dios a través del pueblo judío para traer a Jesucristo el Salvador. No es que el pueblo judío fuera la salvación, pero sí venía a través de ellos. Y los samaritanos dicen: vosotros adoráis lo que no sabéis. Y muchas personas les gustan los cánticos, se emocionan con las alabanzas, pero no conocen en su corazón al Dios a que adoran. Y es por eso que los cánticos deben hablar de Dios, de quién es Él. Pero también tú tienes que abrir la palabra de Dios y conocer a ese Dios para que puedas alabarle y adorarle con profundidad. Por eso, la primera cosa es que debes de interesarte en Él. Y mira, 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, nos advierte el apóstol Pablo de que los postreros tiempos, los últimos tiempos, es decir, ahora estamos en la última etapa antes de que Jesucristo regrese, iba a ocurrir algo. ¿Qué va a ocurrir? 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que serán llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan novelerías, es decir, tonterías, invenciones que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Y eso por qué? Porque muchos no quieren la palabra de Dios. Quieren escuchar lo que les agrada, lo que les gusta, pero así no se puede adorar a Dios. Hay que adorar a Dios, al Dios que conocemos. No sea que nos pase como cuando Pablo fue al Areópago aquel, donde fue al templo aquel, y había allí un altar al Dios no conocido. Y dice Pablo: vosotros adoráis a ese Dios que no conocéis. ¿Qué tipo de adoración es esa? Al Dios que no conoces. La alabanza de Pablo, como hemos leído aquí en este maravilloso salmo, en esta recopilación de la obra perfecta de Dios en Cristo, donde se menciona al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando para la salvación nuestra, donde Pablo habla de los misterios que hay en el corazón de Dios, su designio para nosotros. Toda la alabanza de Pablo está llena de doctrina, llena de teología, llena de verdades importantes y profundas. Y por eso Pablo, su alabanza es profunda, porque Él es profundo. Si tú eres superficial, tu alabanza es superficial. Si tú eres profundo, tu alabanza es profunda. ¿Lo entendemos? ¿Sí? ¿Vale? Segunda cosa. Recuerda cuál es tu posición en Cristo. Recuerda cuál es tu posición en Cristo. Mira lo que dice el versículo 3. Alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. En el versículo 20, capítulo 1, dice que Dios ejerció su poder en Cristo cuando resucitó de los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Y en capítulo 2, versículo 6 de Efesios, vuelve a decir algo parecido cuando dice que en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales con Él. Es decir, nuestra posición está unida a la de Cristo. Estamos soldados a Él, estamos pegados a Él, estamos juntamente con Él en el cielo. Eso significa que tú no eres de la tierra. Vale, sí, eres ciudadano de la tierra y tendrás que ir a votar cuando lleguen las elecciones, pero también eres ciudadano del cielo. Y nuestra posición es que estamos ya sentados con Cristo, estamos disfrutando de Él. Mira lo que dice en Filipenses 3, versículo 20. Bueno, mejor lee también el versículo 19. Mira lo que dice ahí. Habla de las personas que no conocen al Señor. Dice: su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen en lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesús, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas.
Dice aquí que somos ciudadanos del cielo. Esa es nuestra patria, ese es nuestro lugar. Tú no eres ni de Bolivia, ni de España, ni de Colombia, ni de Ecuador, ni de Rumanía, ni de donde quiera que seas. Tú no eres de ahí. Tu cuerpo nació ahí, tú eres del cielo. Tu casa es el cielo. Tú estás con Cristo en el cielo y estás sentado allí. Él te bendice desde el cielo. Él te está preparando un lugar para el cielo. Tu posición es esa y tú le perteneces a Él. Por lo tanto, tienes que alabarle a Él. No hagas como estas personas que dice aquí, que su Dios era su propio deseo, su propio egoísmo, lo que me apetece, lo que me gusta, lo que me agrada, cuándo y cómo me conviene. Ellos se servían a sí mismos. Y por lo tanto, una persona que se sirve a sí misma no puede adorar a Dios. Recuerda entonces tu posición en Cristo, que tú le perteneces a Él, Él te pertenece a ti. Por lo tanto, esto nos lleva a la tercera cosa. Concéntrate en las cosas del cielo. En Colosenses 3, el apóstol Pablo lo dice de esta manera tan impresionante. Colosenses capítulo 3 y versículo 1. Dice, ¿en qué tiene que pensar un creyente? ¿Dónde tiene que poner su mente, su corazón? Si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentra tu atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. La adoración de muchos cristianos es superficial porque sus corazones son superficiales. Está su corazón tan lleno de las cosas del mundo, que si la televisión, que si las diversiones, que si los problemas de la vida, que si la comida, el trabajo, los amores, los desamores, las dificultades, las ansiedades, las preocupaciones. Está tan lleno el corazón de esas cosas que no hay lugar para alabanza a Dios, porque no estás concentrado en lo que tienes que estar concentrado, sino en otras cosas. Eso te pasa a veces, ¿no? A veces en el trabajo, o a veces vas a hacer algo y como tu mente está pensando en otras muchas preocupaciones, ¿te ha pasado eso, no? Has llegado a un sitio y has dicho, ¿y a qué he venido yo aquí? ¿No? Y has llegado a ver a alguien y tienes a esa persona delante y dices, hola, sí, vale, me alegro de verte. Y después te vas y dices, espera, pero yo iba a decirle porque claro, como tu mente, tu corazón está tan agobiado de tantas cosas, no haces lo que deberías hacer, porque no te concentras en lo importante. Jesús dijo, buscad primero, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas Él las dará por añadidura. El reino de Dios no consiste en comer y beber, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios tiene que ver con el Rey que es Dios. Entonces, tú alabarás al Señor más si pones tu corazón y tu mente en el Señor, y menos en las cosas del mundo. Así que no escuches tantas tonterías como dice la gente por internet, en la televisión, en la radio. Muchas tonterías se dicen. Aparta tiempo para pensar en el Señor. Usa tu mente para las cosas de Dios. Aun cuando estés en el trabajo, aun cuando estés conduciendo, aun cuando estés haciendo otra cosa, tu mente céntrala en el Señor. Como Pablo, estaba en la cárcel, estaba como estaba, pero nadie le podía evitar pensar en Cristo. Si sois ciudadanos del cielo, piensa en las cosas del cielo, piensa en tu casa, piensa en el lugar donde debes estar. Es decir, en las cosas celestiales. Si tu corazón está lleno de los tesoros del mundo, donde están los tesoros del mundo, ahí estará también tu corazón. Por eso hay hermanos que llegan a la iglesia, están cantando con los labios para afuera, pero su corazón está lejos de Dios. Porque su corazón está pensando en, ¿qué tengo que hacer mañana para trabajar? ¿Y qué voy a guisar? ¿Qué vamos a cenar esta noche? ¿Qué película ponen? Y tengo que llamar a no sé quién, tengo que llamar a no sé cuánto, y entonces dice, alaba, simplemente alaba, pero estás pensando, la lavadora no la he puesto, no sé si esto, y mañana he quedado, ¿y a qué hora voy a quedar? Mira, en el cine ponen una película muy buena, y mientras que tú estás cantando todas esas cosas, tu corazón no está alabando a Dios, porque no estás pensando en Él, no te concentras en Él.
Cuarta cosa. Voy rápido, Cuarta cosa. Busca al Espíritu Santo. Lo dice aquí, se menciona varias veces al Espíritu Santo. Efesios 1 dice que habiendo creído en Él, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia para que tengamos finalmente la redención adquirida, para que recibamos la herencia que nos ha sido adquirida. El Espíritu Santo ha venido a nosotros como aquel que nos va a asegurar que lo que tenemos, lo tenemos. Cuando alguien recibe una herencia, lo que más le importa es lo que dice el notario. Cuando el notario lee el testamento y te dice que tú eres un beneficiario, y eso es algo que está en la notaría, tú estás tranquilo porque nadie te puede quitar eso. Porque la Escritura dice que eso te pertenece a ti, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces, si alguien de tu familia o quien sea decide dejarte algo y lo pone, por supuesto, en el testamento, cuando llega el momento de heredar, tú vas al notario y el notario hace lectura pública allí. Y lo que dice el testamento es la verdad. Nadie puede venir de fuera, un cuñado por ahí o no sé quién, y puede decir, no, espera, es que a mí me dijo que me iba a dar a mí también. No, vamos a ver, ¿qué es lo que está escrito en el testamento? Lo que está escrito en el testamento es la verdad, no hay más nada. Y el notario lo certifica. Y tú le puedes preguntar al notario, pero mire, señor notario, esto incluye, sí lo incluye porque lo dice el testamento. Mire, señor notario, pero eso excluye tal cosa, sí lo excluye porque no está en el testamento. El notario certifica que la herencia es lo que tiene que ser. ¿Me sigues? El notario de Dios, con N mayúscula gigante, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo certifica nuestro corazón, nos garantiza y nos pone el sello de que somos herederos en Cristo por lo que Él hizo por nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo ha venido para darnos gozo, ha venido para darnos seguridad, ha venido para darnos poder, ha venido para darnos autoridad, ha venido para darnos libertad y todas las demás cosas. ¿Qué es más? Jesús dice que el Espíritu Santo ha venido para traer vida. Los que creen en mí, dice Jesús, de su interior brotarán ríos de agua viva. Eso significa verdadera alabanza. El Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo viene y es dado a los creyentes para darnos vida. Y el Espíritu Santo quiere darnos más. De hecho, el apóstol Pablo dice, no te embriagues con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Debemos buscar más del Espíritu Santo porque Jesús dijo, mira, ¿qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? O si su hijo le pide un pescado le va a dar una serpiente. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Ya tenemos al Espíritu Santo, que hemos sido sellados con Él, pero hay que buscar más del Espíritu Santo. Porque hay más ministerios y hay más bendiciones que el Espíritu Santo que nos quiere dar. Cuando dice el apóstol Pablo aquí, no te embriagues con vino, antes bien sed llenos del Espíritu, esa palabra quiere decir sed continuamente llenos del Espíritu. Porque el Espíritu Santo nos tiene que llenar continuamente. Cuando alguien se emborracha no le dura la borrachera 6 años. ¿Verdad? Menos mal. Cuando alguien se emborracha, ¿cuánto le dura la borrachera? ¿Medio día? Pero finalmente se le pasa. Y si quiere volver a estar bajo el efecto del alcohol, tiene que volver a beber más alcohol, ¿sí o no? Pues Pablo dice, en vez de buscarte las borracheras todos los días, busca más del Espíritu cada día. Busca que el Espíritu Santo te llene cada día. Porque si el Espíritu te llena cada día, el fruto del Espíritu estará en ti, el poder del Espíritu estará en ti, la alabanza estará en ti, todo lo que el Espíritu Santo trae a tu vida, lo va a traer cuando Él sea el que controla las cosas y no tu propia carne pecaminosa. Quinto, confía en que Dios va a proveer todo lo necesario. Bueno, está claro que si nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, todo quiere decir que todo, ¿no? Todo es todo. Y eso quiere decir que si, como dice el apóstol Pablo en este pasaje que me encanta, el que no escatimó ni a su propio Hijo, Romanos 8:32, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él generosamente todas las cosas? Dios nos ha dado a su Hijo, no hay mayor generosidad que esa. Dios tiene un Hijo y lo entregó por nosotros. ¿Tú crees que te va a negar ahora el pan?
la casa, el coche que necesitas, lo que necesitas para tu vida, Él no te lo va a negar. Alguien lo dijo de esta manera tan sencilla: el que nos da el cielo también nos dará lo necesario hasta que lleguemos allí. Eso me gusta. Si nos da el cielo, Dios también te dará lo necesario para que llegues, ¿o no? Él te dará las herramientas, te abrirá los caminos, te abrirá las puertas y cerrará unas y abrirá otras para llevarte allí. Porque como dice Pablo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá algunas cosas que os faltan. ¡Oh! Muy bien. De vez en cuando suelto alguna herejía para ver si estáis todavía dormidos o no. No suplirá algunas faltas, suplirá todo lo que os falta. Todo. Todo quiere decir que cualquiera que sea mi necesidad de cuerpo, de alma, todo está incluido en Cristo. Porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual. La salvación incluye todo. Todo lo que tiene que ver en esta vida presente y todo lo que tiene que ver en la vida, por supuesto, futura. Y finalmente, todas estas bendiciones, estas que hemos mencionado aquí, ¿cómo las hacemos nuestras? Pues solo por la fe. No tienes que ganar a pulso lo que está ganado, solo recibirlo. Simplemente siéntate y escucha al notario y recibe lo que Él te da. Simplemente acércate a Él, porque la palabra de Dios dice que todo lo tenemos en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? Permanecer en Él. ¿Cómo permanecemos en Él? Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo lo hacemos? Por la fe. Nada más. No tienes que ganártelo, no tienes que arrancárselo a Dios, no tienes que practicar no sé qué cosas para ver si Dios te bendice. Ya todo eso ya lo tienes en Cristo. Simplemente únete a Él y lo vas a tener. Mi abuelita Ezequiela tenía chocolate. En mi casa no había chocolate, pero en casa de mi abuelita sí había chocolate. A ella le gustaba que yo fuera por allí a visitarla. Y si yo iba a visitar a mi abuela, tenía dos cosas que me iba a llevar de allí: chocolate y algún dinerillo para irme al salón recreativo para jugar con mis amigos. Si yo no iba a ver a mi abuela, no iba a tener eso. Si yo iba a ver a mi abuela, mínimo la merienda con chocolate le iba a tener. Porque a mi abuela le gustaba que yo la visitara. Por supuesto tenía que responder un montón de preguntas: ¿cómo está tu padre? ¿Cómo está tu madre? ¿Cómo está tu hermana? Y no sé qué, y no sé cuánto. Yo tenía que responder todo eso, tenía que estar ahí, y siempre me preguntaba y no sé qué, y a veces me mandaba para hacer un recado, comprar no sé qué cosa, el tabaco para mi abuelo y no sé qué. Tenía que hacer todo eso, pero yo sabía que si estaba allí con mi abuela, recibiría cosas buenas. Solo tenía que permanecer allí. Y nosotros los creyentes simplemente permanece en Cristo. Simplemente confía en Él y vive en comunión con Él. Y todas esas bendiciones las vas a ir recibiendo en tu vida. Las vas a ir apropiándote de ellas. Porque si estás con Cristo, todo lo que Cristo tiene es tuyo. Permanece en Él. Y por eso dice Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros, para que llevéis mucho fruto. Porque en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y probéis así que sois mis discípulos. Entonces simplemente es quedarte en Cristo, simplemente es permanecer en Él. No hacer una visita a Cristo como yo hacía con mi abuela para que me diera la merienda, sino vivir con Él. Vivir con Él, confiar en Él. Así que deberíamos alabar al Señor porque nos ha elegido para ser suyos, como hemos visto desde la eternidad. Nos ha redimido del pecado en Cristo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. En Adán hemos sido condenados, en Cristo hemos sido bendecidos para siempre, eternamente. Entonces, ¿cómo empieza Pablo esta epístola maravillosa de Efesios? Concéntrate en Cristo, lo que tienes en Él. No te concentres en lo que no tienes en este mundo, o lo que tienes en este mundo, o lo que deseas de este mundo, o lo que quieres de otras personas. No te concentres en eso, porque eso no te va a traer nada bueno. Te va a traer frustración.
te va a traer dolor y soledad, te va a traer decepción. Concéntrate en ¿qué? En Cristo, en lo que tienes en Él. Y así es como Pablo vivía su vida. ¿Por qué crees que Pablo rebosaba de gozo? ¿Por qué crees que Pablo continuó su carrera hasta el final, con todos los problemas que tuvo, con todas las luchas que tuvo? Porque él tenía su corazón puesto en el lugar adecuado, en el sitio oportuno. Así que, conoce al Señor a quien adoras, ¿sí o no? ¿Vale? Esta es la primera cosa. ¿Cuál es la segunda? Recuerda quién eres. ¿Dónde estás? En Cristo, que estamos con Él sentados en los cielos. La tercera cosa, concéntrate en ¿qué? En las cosas del cielo, ¿vale? La cuarta cosa, busca ¿qué? Busca al Espíritu Santo. Y la quinta cosa, confía en que Dios proveerá todo lo que tú necesitas en Cristo. Si tú haces eso, aunque no recuerdes las 5 cosas que hemos dicho, pero si tú haces eso, tú vas a alabar a Dios de otra manera. Porque cuando llegues a reunirte con tus hermanos, seguirás alabando al Señor. No dirá el dirigente, bueno, y ahora vamos a alabar al Señor. Bueno, yo entiendo que eso se dice porque vamos a cantar alabanzas. Pero simplemente dirás, y ahora hermanos, vamos a seguir alabando al Señor, porque seguro que has venido de tu casa alabando al Señor, pensando en Él, regocijándote en Él, dándole las gracias, adorándole por cómo Él te cuida, y seguro que ahora quieres seguir alabando a Dios, porque no importa cuál sea tu situación, alaba, siempre alaba al Señor, adórale y alábale cualquiera que sea tus circunstancias. Pues mira, la alabanza no es solo cantar. La alabanza es que en tu corazón hay gratitud y asombro por lo que Dios ha hecho contigo. Que en tu corazón hay alabanzas porque reconoces quién es Él y lo que Él ha hecho por ti. Y ahora que vamos a tomar de los símbolos, queremos recordar eso. Queremos recordar que el motivo fundamental por el cual nosotros alabamos al Señor es por lo que Él hizo por nosotros. Porque toda bendición espiritual Él nos las ha dado. Todo lo tenemos en Cristo, pero Él lo ganó. Él lo ganó. Las cosas a nosotros nos llegan gratis, pero alguien las pagó. Alguien los pagó. Entonces, todo lo que nosotros tenemos está en Cristo, porque nos redimió con su sangre, nos salvó de nuestros pecados, llevó sobre su propio cuerpo nuestros pecados, para que nosotros fuésemos justificados. Y todo eso, Cristo lo ha hecho por nosotros. Así que vamos a dar gracias al Señor, vamos a alabarle y no permitamos que nadie nos robe eso, que nadie nos robe la alabanza que le demos a Dios, sea por cánticos, sea por nuestros propios pensamientos, sea por darle gracias a Dios por el día, sea cuando ves de amanecer, sea cuando vas a dormir por la noche, cuando vas a comerte el pan, sea cuando estás en el trabajo, o sea cuando te duele y le pides a Dios que te quite el dolor, sea cual sea tu circunstancia, no te olvides de alabar a Dios. ¿Vale? Alabemos al Señor siempre. Siempre Él es digno de alabanza. Y recordemos que habrá un día en el cual le adoraremos, le alabaremos por siempre. Amén.